Bien, vamos a comenzar con este proyecto. Vamos a mirar cómo nos va. ¿Cuál es la idea? Esta idea había estado en mi cabeza hace ya un tiempito. Una amiga me ha incluso tratado de ayudar. Pero pues no se había logrado, no se había hecho, pero pues vamos a intentar retomarlo, ¿sí? Y retomamos con una idea que me surgió hace unos días, hace un tiempito, viendo una dificultad que tengo con ciertos estudiantes, con los grupos en específico, que me doy cuenta que a pesar de que hay un interés en algunos estudiar y saber y aprender el inglés, el ambiente y la interrupción de otros no se permite muy bien, ¿cierto? Además, pues que hay que darle la oportunidad a que hay algunos estudiantes que puedan querer, de pronto en la clase no se sintieron motivados, pero pues quieran de pronto, tomar la oportunidad de en casa, ya, si de pronto entendieron alguna cosa, empezamos, vemos esto. ¿Cuál es la idea con esto? Vamos en primer lugar a explicar unos temas. Voy a tratar de hacerlo de alguna manera periódicamente. No sé cada cuánto me animaré a hacer esto. Este es el primero que hago y espero que hacer muchos más. También dependiendo de la reacción que se pueda tener con esto. ¿Sí? La idea de este en particular, en este día, noche, tarde, la hora que ustedes allá lo estén viendo, la idea de esto es recapitular un tema en específico que tome mucho de lo que es el inglés y tome mucho la recapitulación de los temas de gramática principales del inglés. Estas son las questions, ¿cierto? Las stack questions, y para esto vamos a enfocarnos mucho en los auxiliares de cada tiempo verbal, ¿sí? Los auxiliares de esto, los auxiliares son todas las palabras, son una serie de palabras que en español no se ven tanto, no se utilizan, no necesitamos una palabra auxiliar que venga y nos ayude y nos diga en qué tiempo está hablando la oración. Si nosotros conjugamos el verbo, tenemos muchas maneras de conjugar el verbo, al conjugarlo ya sabemos qué tiempo verbal es, pero en el inglés se necesita un auxiliar en muchas ocasiones para aclararnos y decirnos mucho mejor cuál es la intención de la comunicación y cuál es el tiempo en el que se está hablando, ¿sí? Está dándole una identidad al verbo eh, para que sepa qué momento se está hablando temporalmente, ¿cierto? Y así evitar tantas palabras que nosotros tenemos. Podemos tener muchísimas versiones del verbo comer, comí, comió, comen, comerán. En inglés son muchísimas menos las posibilidades que podemos tener. Es más bien una combinación de cosas y entre esos los auxiliares. No me voy a detener demasiado en cada uno de los tiempos verbales porque este no es el propósito de este. Voy a hacer algo muy corto. Intentaré que sea corto, que sea menos de media hora. Y después, sí, prometo que haré algo más profundo acerca del presente simple, pasado simple, algo más específico con cada tiempo gramatical. La gramática tal vez no les gusta mucho, sí, y en los últimos años se ha visto como vista a un lado. Dicen que la gramática no tiene por qué enseñarse, pero pues creo que es necesaria. Claro, pues usted simplemente va a ir a Estados Unidos a mirar cómo hace para de ilegal y meterse por allá y comunicarse, pues simplemente aprende a hablarlo. Pero si usted quiere hacer algo mucho más profundo y darse a entender y hacer seriedad en su comunicación, la gramática me lo va a hacer, porque es muy distinto usted hablar con términos que no van a ser tan apropiados, tan formales, que con hablar con los términos que son un poco más decentes, ¿no? Entonces, comenzaríamos con el presente simple. Se me cubrió acá. Bien. El presente simple Y el presente simple va a tener una connotación de cotidianidad, palabras cotidianas, relaciones cotidianas. Vuelvo a repetir, pero ya no es detenerme demasiado en ese tema, sino avanzar y pues hacer una profundidad en el uso de los auxiliares. Este presente simple se va a tratar de manejar como en una especie de cuadro, tenémoslo, en el que tenemos los singulares y los plurales. Y lo que llamamos primer, segunda y tercera persona. La primera persona, ¿qué es lo que sucede con esto de la primera persona, segunda persona, tercera persona que vemos en el inglés, que manejamos mucho en el inglés? Y es importante, ¿por qué? Eh, Porque se va a conjugar un verbo dependiendo de la persona, ¿listo? ¿A qué me refiero con todo esto? Entonces, en algún momento un estudiante o algunos estudiantes me manifestaban que pensaban, creían, asumían que la tercera persona estaba relacionada con el número de personas
en la conversación. Entonces siempre le ponían una S porque habían más de una persona, entonces le ponían S al verbo pensando que tocaba poner plural en el verbo. Pues no, resulta que la tercera persona es cuando yo estoy hablando de un cuento, de una historia, yo estoy comunicando una historia, estoy narrando una historia, ¿cierto? Y la historia yo estoy contando qué fue lo que yo hice, mi experiencia, lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que yo hice, ¿cierto? Cuando yo hago ese tipo de relatos, pues yo voy a hablarlo en primera persona, en yo. Yo hice esto, yo como esto, yo hago esto, yo estoy haciendo esto, yo haré esto. Eso es lo que estoy contando como en base a lo que yo estoy viviendo en mi vida y lo que yo estoy pasando acá. Yo, si yo se lo estoy contando a alguien en este momento, ustedes son la segunda persona, porque ustedes son los que me están escuchando, ustedes son los que estudian con esto acá, ustedes son los que se están durmiendo con lo que yo estoy acá diciendo en este momento. Usted es la segunda persona, ¿listo? Si usted y yo estamos entablando una conversación y queremos hablar de alguien más, nos ponemos de chismosos y queremos sacarle chisme a algo, decimos él o ella, el gato, el perro, la casma, la casa, la puerta, el espacio, la política, la economía, la filosofía, todo lo que sea lo que llamamos en español un sustantivo. En inglés, noun. Todo esto, ¿qué tiene que ver? Esto es para aclarar y decir que tenemos entonces dos tipos de auxiliar que vamos a utilizar para el presente simple, el do y el das. El do, entonces vuelvo, repito, va a servir única y exclusivamente para lo que llamamos primera, segunda persona de todo lo que son plurales. Y el das serviría para los tercer personas, she, he, and it. ¿Listo? Vamos a estar mirando de poquiticos. Adelantamos un poquitico, nos vamos para el pasado simple. En el pasado simple vamos a examinar es el pasado del verbo do. ¿Cuál es el pasado del verbo do? El did. El did es el verbo que me está manifestando, que me dice pues que la oración estamos hablándola en pasado, ¿cierto? ¿Cuál es la cuestión acá con esto? El do y el do, el do y el das, ¿cierto? Y el did también. ¿En qué momento se van a utilizar estos tres? Ellos se van a utilizar única y exclusivamente cuando se pregunta o cuando se niega. ¿Listo? Ahí tengo un ejemplo, se me tapó, pero después lo corregiré. Dice acá, yo bebo agua cuando me despierto, ¿cierto? Eso está en presente simple, primer persona. ¿Cómo se pone en inglés? I drink water when I wake up. Si yo voy a decir que yo no bebo agua, que es lo que yo pongo, ahí sí lo utilizo una pequeña auxiliar, que es el do en este caso, y digo, I don't drink water when I wake up, ¿sí? Yo no bebo agua cuando yo me despierto. El lo que es lo que está negando, el beber, ¿cierto? Entonces lo ponemos solamente en beber. En el caso de ella bebe cuando despierta. She drinks. Nos damos cuenta que ponemos una S en el verbo porque es un tercer persona, se refiere a una ella. ¿Sí? Ella bebe agua cuando despierta. She drinks water when she wakes up. Repetimos la S en el wake. Pero cuando lo voy a negar, ¿qué es lo que va a hacer? Agregamos una palabra que no está. Resulta que la negación, esa palabra no le gusta estar sola. Se siente abandonada, se siente que no sé, que no hay algo junto con ella en inglés, ¿sí? Entonces le pasa algo y dice, no, necesito a alguien más que me dé una identidad, que me diga, pero yo que estoy negando en el pasado, en el presente, en el futuro, quiere ponerse en un tiempo en el mundo, quiere ponerse, establecerse en el mundo y necesita una ayuda de alguien, un auxilio de alguien, del auxiliar, en este caso, el das. Y el das está diciendo, pues es que estamos hablando de una de ellas, una tercera persona, no se lo olvide, entonces vamos a negar lo que ella hace, lo que she does, ¿cierto? En este caso, she doesn't drink water when she wakes up. El segundo vamos a ponerlo en afirmativo porque no estamos negando que ella no se despierte, sino que ella no bebe agua. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a utilizar siempre el do y el das, únicamente lo vamos a utilizar para negar, para preguntar. Cuando hacemos las afirmaciones, no lo vamos a utilizar. Cuando afirmamos, ponemos el verbo con una S y una S. ¿Qué pasa con el did? Lo mismo pasa con el did. Si yo la pongo una oración en pasado, en la afirmación, ¿cierto? Yo comí ayer, yo vi la televisión, yo vi la película. El verbo ver en pasado, ¿cómo es? Watch, ¿cierto? Y le ponemos una E de watch. O un verbo poco más, que sea más fácil de sonar, el verbo escribir, ¿cierto? Entonces yo escribí una carta. ¿Cómo es el presente? Write. Y el pasado es wrote. I wrote a letter. Si yo voy a decir que yo no escribí una carta, ¿cierto? Voy a poner el auxiliar. I didn't. El didn't está negando. El didn't ya me está diciendo que está pasado. Entonces yo el verbo no necesito ponerlo en pasado, lo pongo en su forma base. I didn't write a letter. ¿Listo? Ahí lo tenemos acá.